Tribuna a la senadora Susana Harp Iturribarría del Grupo Parlamentario Morena para hablar a favor hasta por 5 minutos. Seremos consecuentes con el tiempo, senadora. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Queridos senadores y senadoras, hace poco más de 500 años se llevó a cabo el encuentro de dos mundos cuando desembarcaron las tropas al mando de Hernán Cortés en las costas de Veracruz. Los pueblos originarios que habitaban lo que hoy es el territorio nacional en el contexto de sus diferencias no pudieron evitar la conquista y colonización de Mesoamérica, proceso que llevó muchos años antes de concluirse. Los pobladores originarios vieron reducido el número de habitantes de manera significativa por causa de enfermedades desconocidas y el trabajo esclavo al que fueron sujetos. Sin embargo, los indígenas no renunciaron a sus formas esenciales de vida y creencias, las cuales entraron en un nuevo contexto y se han mantenido vigentes por siglos. Los indígenas alimentan de manera preponderante la diversidad de expresiones culturales que nos caracterizan como nación y, no obstante, el proceso de obturación cultural del que fueron objeto mantienen elementos esenciales de sus lenguas, historia, instituciones y prácticas muy diversas, como el vivir en comunidad. Este proceso no fue fácil, pues siempre fueron objeto de discriminación bajo las consideraciones del dominio colonial y aún durante la etapa del México independiente. De hecho, fue hasta el año de 1992 que se estableció en el artículo 4 de la Constitución el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en la diversidad originaria de los pueblos indígenas, hasta 1992. Esta inclusión en el texto constitucional tenía la finalidad de procurar el acceso a los indígenas a la jurisdicción del Estado para el ejercicio de sus derechos. Años más tarde, en el 2001, en el contexto de la lucha del movimiento zapatista, se llevó a cabo la inclusión en el orden constitucional de los acuerdos en San Andrés Las Raizas, suscritos en febrero del 96 por el gobierno federal y el EZLN, reforma que, sin embargo, no logró el consenso. Mención aparte merecen los pueblos afromexicanos que, en contra de su voluntad, desde el siglo XVI fueron traídos al territorio nacional para sustituir a la población indígena diezmada por el proceso de colonización. Su integración como fuerza laboral se da como resultado de la diáspora africana durante los siglos XVI, XVII y XVIII, en particular con motivo de la explotación del trabajo esclavo. Muchos de ellos provenían de Sudán Occidental, el Congo y el Golfo de Guinea. Las y los afromexicanos han vivido desde el siglo XVI, antes como afrodescendientes, y aún de la conformación de nuestro Estado mexicano, han podido preservar muchas de sus actividades y de su identidad como pueblos originarios. Si la esclavitud era una práctica aplicada a los pueblos indígenas de Mesoamérica, también lo fue para los afrodescendientes durante los años del dominio español. No obstante, la violencia y la obturación de las culturas de los pueblos indígenas y afromexicanos, ellos no perdieron los vínculos con su pasado. De muchas maneras los mantuvieron sin perder sus elementos de cultura e identidad. Fue ese sentido de comunidad lo que los llevó a luchar en contra de la esclavitud en Veracruz bajo el mando del llamado Negro Yanga,
o en contra del clasismo y las castas sociales bajo la dirección de Jacinto Canec en la zona maya peninsular. Fue esa misma determinación la que llevó a muchos indígenas y afrodescendientes a sumarse a las causas de la independencia de la corona española en el siglo XIX, siguiendo afrodescendientes tan notables como Morelos y Vicente Guerrero, ambos héroes nacionales. Indígenas y afrodescendientes constituyen la base histórica de la lucha social de nuestro país. Están aquí desde antes de la conformación del Estado Nacional y a ellos debemos mucho de la integración de nuestra patria mexicana. Por ello, al hacer referencia de su resistencia heroica en el muro de honor del Senado de la República, hacemos un homenaje a la raíz esencial de nuestras culturas y luchas sociales. También quiero pedirle su voto a favor del dictamen de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos Primera, que armoniza por fin 46 leyes con la reforma constitucional que reconoce a las personas, pueblos y comunidades afromexicanas como integrante de la composición pluricultural que logramos apenas en agosto del 2019. Es un hecho que ninguna reforma constitucional por sí misma resuelve los problemas sociales. Por ello, revisar el marco jurídico nacional fue una tarea obligada para nosotros, pues debemos sentar los términos del orden social para que no quede en letra muerta el avance constitucional. Este dictamen representa un paso más para que los derechos de las y los afromexicanos cobren vigencia, para evitar que sean detenidos por las autoridades migratorias, por su apariencia física, para que las políticas públicas se orienten específicamente a atender sus necesidades y para que los libros de texto de educación básica, al fin identifiquen como afrodescendientes a héroes nacionales tan importantes como José María Morelos y Vicente Guerrero. Consideramos necesaria y urgente que las personas afromexicanas gocen de los mismos derechos y oportunidades que cualquier mexicano y mexicana en cuanto al fomento a la vivienda social y tantos más pendientes que se tenían. Si queremos sacar a los pueblos y comunidades afromexicanas de la invisibilidad y la discriminación estructural histórica a que han estado sujetos, traducidas en agravios a sus derechos fundamentales en diferentes formas, tenemos que acompañar estos cambios legislativos tan necesarios. Senadoras y senadores, acompáñennos con su voto a favor de estos dos dictámenes. Muchas gracias por su atención.